Un saludo cordial para todos. Eh, bueno, a presentar el tema que seleccioné para hacer la respectiva investigación y mi tema es el uso indistinto de las conjunciones y preposiciones. Eh, Me basé y lo que pretendo en este trabajo es señalar desde el punto de partida de la duda epistemológica, estudiar los fenómenos de las conjunciones en el uso dialectal, que a veces, como nos podemos dar cuenta, consiste en intercalar o usar una preposición como conjunción o al revés. Me basaré en este trabajo en la propuesta que estudia Silva Corbalán en sus investigaciones en variación y cambio categorial. Eh, los fenómenos que abordaré serán bajo la noción de la metábasis que nos permite estudiar en definitiva la transición y el uso de una palabra que depende de una categoría y que de alguna manera obtiene un cambio y recibe una nueva recategorización. Bueno, entonces vamos a empezar acá con el tema de las preposiciones y señalando pues una definición y es la definición que nos propone el libro la introducción a la lingüística hispánica actual, teoría y práctica, donde nos dice que las preposiciones son partículas que modifican verbos, sustantivos o adverbios. Son invariables y no poseen marca de género ni de número. Eh, Como pueden ver en la presentación, acá tenemos pues como algunas de las preposiciones que manejamos en español, en nuestro idioma, y también a partir de allí tenemos algo que hemos denominado las locuciones preposicionales, que en su mayoría son expresiones que están relacionadas con los adverbios, por ejemplo, encima de, por encima de, debajo de. También podemos contar con otro tipo de locuciones preposicionales que equivalen, como lo dice la presentación, por su significado a una sola preposición. Tenemos ejemplos como a, causa de, por, acerca de, sobre, con vistas a, para. Las preposiciones asimismo también tienen unas semánticas, y cuando digo semánticas me refiero a la estructura espacial, de ubicación, de desplazamiento, de tiempo, de posesión, de instrumento, también de propósito, causa y referencia. Eh, Aquí entonces, para hacer como un paso, también vamos a tocar el tema de las conjunciones. De acuerdo, también a las conjunciones las podemos definir que son También podemos definir que son elementos sin categoremas, es decir, que son elementos que necesitan de otros para contraer funciones. Efectivamente, las conjunciones no poseen marca de género y de número, y son elementos, como decía anteriormente, son elementos que relacionan. En las conjunciones también encontramos los nexos. Podemos también definir los nexos como esas partículas gramaticales que se encargan de unir palabras, sintagmas u oraciones. Acá vamos a ver algunos ejemplos de nexos oracionales, desde la preposición y de la conjunción, que son las categorías que estamos estudiando. Por ejemplo, de la preposición al llegar, lo castigaron. Siguiente ejemplo, lo castigaron por robar los bienes del pueblo.
vemos la preposición ahí como une y de la conjunción también, por ejemplo, con el tema del que y del sí, por ejemplo, ese sí condicional. Y vamos entonces a manejar el tema que vamos pues como a tratar y es el tema de la metábasis. Sabemos pues que la metábasis es una palabra que pertenece a una determinada categoría gramatical, pasa a una función que corresponde a otra. Las más conocidas sin duda son la metábasis de la sustantivación, la adjetivación y la adverbialización. Acá tengo pues como algunos ejemplos, entonces vamos a pasar por cada uno de ellos. El primer ejemplo de la sustantivación, podríamos decir, el bueno de la historia siempre acaba fracasado. Vemos entonces cómo el adjetivo bueno se sustantiviza. El adjetivo bueno de alguna manera queda sustantivado. Vamos desde la adjetivación, por ejemplo, Camila se cree muy mujer porque baila. Vemos que ese mujer, que es un atributo, termina adjetivizado. Y desde la adverbialización, trabajo duro para comprar el automóvil. Duro, entonces podemos decir que es un adjetivo adverbializado. Y acá pues como finalizando la presentación, tengo pues que de un estado A pasa a un estado B, es decir, todo cambio es el resultado de podemos decir, una variación lingüística, aunque no toda variación lingüística, es muy importante aclarar este punto, no toda variación lingüística produce cambios. Hay que señalar también que la variación, en definitiva, es dinámica. Y acá vamos a comenzar a tomar nuestros ejemplos y voy a tomar el que como conjunción. Sabemos que está el que relativo y el que interrogativo, pero en este caso vamos a focalizarnos en el que de la conjunción conjuntivo. El traslado del que relativo a conjunción se basa en el uso latino del Q por el U completivo. La conjunción que, como sabemos, no ejerce ninguna función sintáctica en la oración, es meramente un nexo. Y como les decía anteriormente, los nexos son las partículas que nos ayudan a unir sintagmas u oraciones. Vamos con el primer ejemplo tomado de Juan de Timoneda, que dice: plegue a Dios que si yo en ella entre, que dentro de los infiernos more. Notamos de inmediato que la función de esta conjunción eh, no es solo, no es solo intensiva, sino es aclaratoria. En el siguiente ejemplo, el libro que quiero que me compres no es caro. Vemos aquí ya dos que, el primer que evidentemente no es es un que relativo, ¿cierto? Y el segundo ya es un que de conjunción. Y estas construcciones son muy frecuentes en el latín. Como les decía, el primer que es relativo con función sintáctica, refería al verbo, está muy refería al tema del verbo, de su subordinación. Y el segundo, evidentemente, es un que de una conjunción enunciativa. Aquí voy a profundizar un poquito más y es cómo es el traslado desde desde la preposición a la conjunción y cómo se evidencia la metábasis. Por ejemplo, desde la preposición vemos al más un verbo en infinitivo, podríamos decir al llegar la noche. Vemos que el al es el elemento de la preposición y para convertirlo
esa misma frase en un elemento de la conjunción, podemos decir, entonces agregamos cuando más verbo conjugado, entonces podríamos decir cuando llegue la noche. Entonces vemos que ya comenzamos acá a evidenciar ese proceso de metábasis. Vamos con el siguiente ejemplo y es el por más el infinitivo. Entonces podríamos decir desde la categoría de las preposiciones por llegar a tiempo y vamos a evidenciar entonces la metábasis aquí y le agregamos el porque más un verbo conjugado, podríamos decir en este caso porque llegó a tiempo. Vamos a evidenciar otros dos ejemplos. El primer ejemplo es de la preposición desde la de más el infinitivo que dice de venir Daniela por, vamos a hacer entonces la metábasis y le agregamos el sí de conjunción y el sí más el verbo conjugado. Podríamos decir entonces si viene Daniela. Vamos con el siguiente y tomamos desde la preposición con más el infinitivo. Podríamos decir con ser tan inteligente. Este caso es desde la preposición y vamos entonces desde la conjunción y desde la conjunción vamos a agregar el aunque más verbo conjugado y podríamos decir entonces que es aunque no era tan inteligente. Entonces de esta manera pues es lo que pretendo señalar en mi formato de investigación es la metábasis y como sucede en algunos casos ese traslado de categorías para obtener una nueva recategorización de los elementos sintácticos. Agradezco pues mucho la atención y espero alguna duda, sugerencias y sobre todo muchas gracias y hasta una próxima.